El agua y el etanol forman lo que se conoce como un azeótropo. Esto ocurre cuando una mezcla de líquidos tiene un punto de ebullición más alto o más bajo que el de cada uno de los componentes individuales. En el caso del etanol, una mezcla de 95% de etanol en agua hierve a una temperatura más baja que el etanol puro. Así que con una concentración del 95% realmente no hay nada que se pueda hacer para concentrar más el etanol por destilación. Por suerte, hay otros dos métodos importantes que se pueden utilizar para llegar al 100%. Otro método consiste en añadir a la mezcla otro disolvente, que forme un azeótropo con el agua que esté a una temperatura más baja que la del agua con etanol. De esta manera, el otro disolvente y el agua pueden hervir azeotrópicamente y quedará el etanol puro. El segundo método es el que voy a mostrar y es el más fácil de hacer en casa. Es bastante sencillo. Lo que haremos es añadir un agente secante al etanol que absorbe el agua. En un próximo video mostraré la destilación y cómo obtener un 95% de etanol a partir de cualquier porcentaje inferior. Pero para este video voy a empezar con el 95%. Por suerte, mi farmacia local vende etanol al 95%, por lo que es un punto de partida bastante sencillo para mí. Así que ahora la pregunta sería, ¿por qué alguien querría etanol al 100%? Yo lo necesito porque hay algunas reacciones que me gustaría llevar a cabo en las que necesito usar etanol, pero no puedo tener presencia de agua. Otro uso importante que yo no voy a requerir, pero otro sí, es para añadirlo a la gasolina. En fin, ahora empezar con la preparación. Lo primero que voy a hacer es utilizar mi hidrómetro para verificar que el etanol está realmente al 95%. Así que primero lo coloco en un cilindro graduado y luego vierto mi etanol hasta que flote. El hidrómetro funciona basándose en el principio de la flotabilidad. El agua es más densa que el etanol, así que cuanta más agua haya, mayor será la densidad de la mezcla y el hidrómetro será empujado fuera del líquido. Todo esto nos dice que la concentración de etanol está directamente relacionada con su densidad y que con esta herramienta podemos encontrarla fácilmente. Aquí podemos ver que está flotando un poco por encima del 95%, lo que tiene sentido porque el azeótropo es en realidad del 95,6%. También debo señalar que mi hidrómetro es específicamente un hidrómetro de alcohol, así que en lugar de la densidad informa la concentración de alcohol, pero también se puede utilizar un hidrómetro normal que muestra las densidades para relacionarlas en una tabla de internet. Solo como demostración se puede ver que sube mucho más alto cuando se coloca solo en agua. Ahora que sabemos que el etanol está por encima del 95%, vemos que podemos secarlo sin usar demasiado agente secante. Primero lo vertí en un recipiente grande. Tengo una barra de agitación en el fondo, pero es un poco inútil porque una vez que añada suficiente agente secante, realmente no habrá mucha agitación. Una vez que agregué todo el etanol, empezaremos a agregar nuestro agente secante. Como agente secante, uso lo que se conoce como tamices moleculares. Estos tamices tienen poros tan pequeños que pueden absorber el agua, pero no permiten la entrada de otras moléculas más grandes. Esto significa que las pequeñas moléculas de agua pueden entrar y unirse a estas pequeñas perlas, pero el etanol es demasiado grande para hacerlo y quedará intacto. Debo señalar que utilizo tamices moleculares 3A, porque hay diferentes tamaños de tamices que sí absorben el etanol. Me gusta usar tamices moleculares porque son bastante fáciles de regenerar después, simplemente dejando que el etanol se evapore y luego expulsando el agua en un horno. Sin embargo, hay otros agentes de secado que se pueden utilizar. Algunas personas utilizan otros agentes secantes como el sulfato de magnesio o el sulfato de cobre, pero yo prefiero los tamices moleculares. Una vez añadidos los tamices, hay que cerrar el recipiente y dejarlo reposar toda la noche. Lo dejé reposar durante varias horas, probé la concentración, pero por desgracia no estaba muy cerca de 100. Pero el proceso de captación de agua puede ser un poco lento, especialmente si no se agita. Además, mis tamices no estaban recién secados, por lo que es posible que no funcionen de manera óptima. Entonces, como se pueden regenerar con bastante facilidad, opté por la ruta del exceso, así que añadí unos 120 gramos más. Como los tamices moleculares pueden regenerarse, no hay ningún inconveniente en cuanto a la pérdida de tamiz molecular por añadir más. Sin embargo, cuando decante el etanol más tarde, una gran cantidad se pegará a los tamices y cuantos más se utilicen, más pérdida habrá. La solución es turbia debido a pequeñas partículas de polvo de los tamices moleculares, pero esto no es un problema por ahora. Tras una noche de reposo, podemos ver que todo el polvo se depositó en el fondo y nos queda una solución cristalina. Así que ahora lo vertemos y podemos ver que está prácticamente al 100%.
El siguiente paso es separar el etanol de los tamices y para hacer esto vamos a utilizar un filtro de café. Todos los tamices húmedos se vierten en el filtro con esperanza de que parte del etanol se escurra. Te darás cuenta de que gran parte del polvo de los tamices pasa. La cantidad de polvo que liberen tus tamices dependerá del sitio en el que los compres. Yo compré el mío en un lugar bastante barato y creo que tenía más polvo de lo normal. De todos modos, en este punto tienes dos opciones reales. Puedes dejar que todo el polvo se deposite en el fondo, decantar y filtrar de nuevo y debería quedarte una solución bastante transparente o puedes destilar. Dependiendo de tu fuente de etanol, es posible que quieras destilar. Por ejemplo, la mía se compró en la tienda y tiene muchos agentes desnaturalizantes que en realidad se pueden eliminar fácilmente mediante la destilación. Así que por esta razón opté por destilar. Ten en cuenta que la solución final de etanol anhidro debe almacenarse en tamices, así que si tu única razón para destilar es deshacerte del polvo, puede que no valga la pena. Realicé una destilación fraccionada, pero quizás era totalmente innecesaria y una simple hubiera sido más que suficiente. En mi caso, ninguno de los agentes desnaturalizantes era volátil, por lo que todos deberían quedar en el matraz. Este es el aspecto de la parte superior de la destilación antes de envolverla con papel de aluminio. Envolví la columna con papel aluminio para aislarla y facilitar el paso del etanol. Se puede ver que el matraz receptor está repleto de tamices para mantener seco el etanol que llega. Al final todo el etanol se recupera y debería estar prácticamente al 100%. En el fondo del matraz de destilación nos queda una mezcla de agentes desnaturalizantes y polvo del tamiz molecular. Para comprobar la concentración de etanol volvemos a sacar nuestro fiel hidrómetro. Podemos ver que el hidrómetro flota muy bien cerca de la marca del 100%. Ahora que tenemos un poco de etanol al 100%, lo transferimos a un recipiente apropiado. En teoría, podría haber utilizado la misma botella en la que venía el etanol y haber cambiado las etiquetas, pero sinceramente no sé por qué no lo hice. De todos modos, una vez que añadí el etanol, agregué un montón de tamices para mantenerlo seco. Luego lo tapé, lo sellé y lo etiqueté y ya tenemos nuestro bonito etanol al 100%. Algo para tener en cuenta es que el polvo del tamiz no debería ser un problema siempre que no se agite mucho la botella antes de usarla. Si lo viertes con cuidado, todo el polvo debería permanecer cerca del fondo. En fin, eso es todo por ahora y recuerda guardar el etanol en un lugar seguro.